Hoy vamos a hablar de los bombardeos aéreos sobre poblaciones civiles que se realizaron durante la guerra civil. Bueno, antes de empezar, y como el domingo tenemos la charla en el tío Benito, a los que nos vean luego por YouTube y a la vista de estos dos interesantísimos debates apasionados que hemos tenido en televisión, me imagino que para la gente que tenga un mínimo de entendederas ha quedado claro a los que hay que votar, ¿no? Los que dicen, por ejemplo, que el callarte una mujer pues es que te estás dejando, por ejemplo, con la señorita esta que ha presentado por Cataluña, los que deciden que hay que tener más escopetas, pistolas, etcétera, ¿no? Y los que mienten por sistema, como es el Sonrisas, ¿no? El señor Casado. Entonces esperemos que la gente de buena fe pues se olvide de estas tres formaciones, ¿no? Más que nada porque si ganara la que nos espera, ya en mi tierra desgraciadamente ya se están viendo los efectos de esta gentuza, ¿no? Bueno, hay que, lo primero, señalar los bombardeos sobre poblaciones civiles no eran nuevos. Se habían realizado en la Gran Guerra, en la Primera Guerra Mundial. Incluso el ejército español los había utilizado en la Guerra de Marruecos. La Guerra de Marruecos bombardeó poblaciones como Tesamán o Amesauro. De ahí que estas razias aéreas fueran tan del agrado de los militares franquistas, porque si nos acordamos, una buena parte de ellos, sobre todo los dirigentes, eran africanistas, es decir, militares que habían estado en la guerra de Marruecos, ¿no? Esta táctica de arrasar poblaciones civiles con el fin, situadas en la retaguardia, con el fin de hacer bajar la moral, el espíritu combativo del contrario, ya lo defendía Alfredo Quindelán, general Alfredo Quindelán, que era jefe del aire del ejército franquista. Él decía: una aviación bien dotada de elementos técnicos y animada de gran espíritu ofensivo puede ejercer acción a una distancia bien grande en el corazón mismo de los países enemigos, debilitar la retaguardia, atacar las capitalidades de los centros industriales. Es decir, ya es un nuevo modo de guerra que se tiene por costumbre. Lo que sí es una novedad dentro de la guerra civil española es el bombardeo sistemático. Es decir, no es que en un momento determinado, como una acción puntual de guerra, se vaya a una ciudad, se bombardee, etc. No. Aquí ya se producen bombardeos sistemáticos y sobre determinadas poblaciones, ¿no? Vemos que además son repetitivas, ¿no? Y por otro lado también, ya aquí se empieza a olvidar el que para bombardear, antes generalmente se bombardeaban objetivos militares. Bien es cierto que podía ocurrir lo que se suele llamar los daños colaterales, ¿no? Pero en principio un bombardeo se efectuaba porque había un objetivo militar. Aquí ya no, porque aquí ya se bombardean ciudades, poblaciones en las que sabe que no hay ningún objetivo militar interesante, pero aún así se producen estos ataques, ¿no? Una de las falacias, de las muchas mentiras que se han propagado en la historiografía profranquista o neofranquista es que Franco era el que ordenaba los bombardeos aéreos sobre poblaciones, que estos bombardeos eran idea de los italianos y de los alemanes, de la aviación legionaria y de la Legión Cóndor, ¿no? Esto es mentira, pero es que además una persona tan allegada al propio Franco como era su primo Francisco Franco Salgado Araujo, escribió un par de libros con las conversaciones que mantuvo con el dictador. Dijo: todos los bombardeos se hacían siempre por decisión especial del mando español, es decir, de Franco. Porque también luego abundaremos en este tema y veremos cómo, evidentemente, el responsable final de todos estos bombardeos es Franco, ¿no? La aviación republicana también bombardeó algunas ciudades, ¿no? Pero muchísimas menos, con una menor virulencia, y evidentemente con un número de víctimas sensiblemente inferior, ¿no?
Y cierto es que la aviación republicana, excepto en un caso que veremos en particular, sí bombardeaba ciudades, pero en ciudades en las que había objetivos militares, ¿no? Y vamos a empezar con Barcelona. Aquí veis, en este mapa de Barcelona, las zonas punteadas en rojo son lugares donde hubo bombardeos, donde cayeron bombas, ¿no? ¿Y por qué empezamos por Barcelona? Porque Barcelona fue la ciudad más bombardeada de toda la historia de Europa durante una guerra. ¿Cómo se hizo? Además de una manera muy premeditada. En un documento que está fechado 20 de agosto del año 36, firmado por el general Manuel Villegas Gardoqui. Por cierto, este hombre en el 2013, creo recordar, un juzgado de Barcelona atendió una denuncia que le habían presentado unos afectados españoles y una organización italiana que es la Altra Italia o algo así, entendiendo que los bombardeos sobre Barcelona habían sido un crimen de lesa humanidad, ¿no? Se admitió a trámite esta querella y uno de los encausados era este hombre, parece que ya ha fallecido, y con lo cual no puede haber responsabilidades. Está todavía sui judice eso, yo no creo que llegue, ni incluso esta hermana fue instructor, que llegue a haber causa. Un poco porque casi todos los que se solicita como imputados han muerto, ¿no? Bueno, en este documento que emana Manuel Villegas, se pedía a Italia crear una base aérea en Mallorca. Esta base aérea en Mallorca, que veremos tiene una importancia crucial para todos los bombardeos que se hacen en la zona del Levante español, tenía varios objetivos que se especifican en el documento. Es continuos bombardeos sobre Mahón, porque Mahón, como bien sabéis, se mantuvo con la República hasta el final de la guerra. Fue la única isla de las Baleares que no cayó en poder de los sublevados, ¿no? Impedía el tráfico marítimo del enemigo. Esto fundamentalmente era atacar los convoyes de navíos mercantes que podían traer armas procedentes de la Unión Soviética, ¿no? Ejecutar acciones de bombardeo. Sobre esta última petición añade, además, cuya destrucción puede tener repercusiones de carácter moral o material. Es decir, ya tienen muy claro por qué motivos es por lo que se va a bombardear una ciudad en la retaguardia, ¿no? Durante los bombardeos nazis en la Segunda Guerra Mundial de Londres, Winston Churchill exhortó a los parlamentarios ingleses en una sesión del Parlamento a imitar a Barcelona. Él dijo: no quiero menospreciar la severidad del castigo que cae sobre nosotros, pero confío en que nuestros conciudadanos demostrarán ser capaces de resistir como lo hizo el valiente pueblo de Barcelona. El primer bombardeo sobre la ciudad condal se produce el día 16 de marzo del 37. Otras fuentes señalan que es el segundo, pero del que hay documentación, digamos, fehaciente y clara es de esta fecha, ¿no? Este bombardeo duró poco, un bombardeo duró apenas 15 minutos. Ya vemos que en algunas otras unidades hay bombardeos que duran hasta más de 2 horas. Es decir, 2 horas bombardeando una ciudad cuando la dejan como la dejan, ¿no? Arrasadas totalmente, ¿no? De este primer bombardeo, La Vanguardia, el periódico catalán, al día siguiente, en la primera página, daba noticia de esto, ¿no? Decía: dentro de los escombros de las casas destruidas han sido sacados varios cuerpos inanimados de vecinos que se hallaban al interior de las mismas. Los bomberos han recogido en un capazo que ha sido trasladado al depósito municipal varios restos humanos de cuerpos que, al parecer, habían quedado completamente descuartizados por las potentes bombas que arrojaban los aviones fascistas. Esta es otra consecuencia también. Claro, al iniciarse la guerra, las ciudades todavía no estaban preparadas, luego se fueron preparando algunas, ¿no? No tenían unas defensas antiaéreas que dieran garantías, no había incluso en algunas alarmas antiaéreas, y esto siguió ocurriendo, incluso con la guerra ya muy avanzada. Si no estaban preparados la ciudad ni los ciudadanos para
ver o prevenir los que se les podía venir encima. ¿Por qué? Porque no se conocía eso sistemáticamente, ¿no? Bueno, puede venir un avión, arrojar una bomba en algún sitio muy puntual de la ciudad, etcétera, ¿no? Pero no estos bombardeos, constantes bombardeos de alfombra, ¿no? El año 38 fue un año realmente asiago para Barcelona en lo que se respecta a los ataques aéreos, ¿no? En los primeros 20 días de enero del 38 ya había más víctimas que en todos los bombardeos que habían sufrido hasta entonces, ¿no? El día 1 de enero, además, se hicieron cosas. El secretario de la Nación italiano, que era Giuseppe Valle, que era un piloto, despegó desde Italia con un Savoia, un S-79, directamente desde Italia, para probar que este aparato también puede llevar a cabo bombardeos nocturnos. Es decir, ya, con esto ya saltaba todo el derecho internacional, porque es un avión despega de un país, va a otro país con el que no hay declarada una guerra, lo cual no estás en guerra, y lo bombardeas. Es decir, esto, como hicieron con todo durante la guerra civil, con el beneplácito de las potencias occidentales, tanto Alemania como Italia se pasaron todo el derecho internacional por el forro de los caprichos, ¿no? Este es el puerto de Barcelona. El puerto de Barcelona sufrió muchísimos bombardeos. Toda la zona de la Barceloneta, que sabéis que antes era un barrio muy popular de Barcelona, quedó prácticamente destruida en más de un 80%, ¿no? El día 30, por ejemplo, hubo un bombardeo que uno de los lugares donde afectó fue una guardería que había en la calle La Palla, ¿no? Las fotografías no son precisamente agradables, pero he dudado en si ponerla o no. Creo que sí, aunque es bastante desagradable de ver, para que se tenga conciencia de lo que es un bombardeo sobre una ciudad, ¿no? Desgraciadamente lo que también está ocurriendo ahora en algunos lugares de la península arábiga, ¿no? Estos bombardeos indiscriminados, donde posiblemente, además, y lo veremos en la guerra civil especialmente, por las horas en las que se hacen, por los lugares en donde se hace, causaron una mortandad infantil bestial, ¿no? Bueno, pues en esta guardería que estaba en la calle La Palla, resultaron muertos 48 niños, ¿no? Que en ese momento estaban allí en el centro escolar. Se calcula que el número de víctimas solamente ese día ascendió a más de 200 personas, ¿no? Entre el 16 y el 18 se realizaron los bombardeos más duros que sufrió Barcelona durante toda la guerra. Estos ataques dejaron entre 900 y 1.300 muertos y en torno a los 2.000 heridos, ¿no? El día 18 de marzo, el primer ministro británico, Neville Chamberlain, condenó los hechos en el Parlamento británico. Dijo: no creo que nadie sepa de estas informaciones sin experimentar un sentimiento de horror y de repugnancia. A su vez, Chamberlain envió un telegrama a Franco protestando por el bombardeo. También lo hizo el secretario de Estado norteamericano, Cordell Hull, el gobierno francés, incluso el propio Papa, Pío XI, también envió una nota de protesta por el salvaje bombardeo. De hecho, ¿qué dimensiones alcanzaría que el embajador alemán ante Franco, von Stogeren, en un informe de fecha 23 de marzo del 38, hablaba de los bombardeos que había sufrido Barcelona y decía: es sabido que los ataques aéreos sobre Barcelona efectuados hace unos días por bombardeos italianos han sido literalmente terribles. No hay ningún indicio de que se hayan querido tocar objetivos militares. Es decir, y está hablando de un hombre que sabe de lo que está hablando, ¿no? Centenares de casas y calles han sido destruidas por las bombas, que evidentemente tenían un poder de destrucción muy particular. Esto, cuando se refiere a esta bomba con destrucción muy particular, son las bombas incendiarias. Tened en cuenta que en la época que estamos hablando, gran parte de los edificios, la estructura era de madera, tenía grandes elementos de madera, ¿no? ¿Qué ocurre? Que lanzas una bomba incendiaria, primero la onda expansiva de las bombas incendiarias es mucho mayor, ¿no? Pero aparte, los efectos a la hora de hacer arder un edificio son
rapidísimos y terribles, ¿no? Es decir, en pocos minutos un edificio, aunque no sea de gran envergadura la bomba incendiaria que ha caído ahí, que solían ser de 100 kilos, es decir, ya estamos de una bomba de considerables proporciones, hacen, ¿no? Seguía diciéndome este enviado alemán: se han encontrado hasta ahora 1000 muertos, pero se presume que numerosos cadáveres están aún bajo los escombros. El número de heridos sobrepasa los 3000. Otro detalle que hay en casi todos los bombardeos es que las cifras de víctimas son muy difíciles de computar. Son muy difíciles de computar, primero porque en muchos lados no ha quedado registro documental de esas muertes, y también porque en muchas ocasiones, cuando se daba un parte oficial, digamos, de las víctimas de un ataque, no se contaba los que morían en días posteriores por efecto de las heridas que habían sufrido en el bombardeo. Por lo que, por ejemplo, si escuchamos una cifra de, bueno, tal día fueron 300 muertos, son los que inmediatamente, es decir, murieron a consecuencia del bombardeo. Pero no se sigue la evolución de todos los heridos, que aunque luego se le den como muertos, pero no, digamos, se computa con este número de víctimas por el bombardeo, ¿no? Desde que se iniciaron los bombardeos en Barcelona, decenas de miles de barceloneses abandonaron la ciudad, de muchos de ellos ya para no volver jamás, ¿no? Si algo puede sacarse de esta infame tragedia, es que por estos bombardeos y por la cantidad de heridos que se estaban produciendo con heridas de metralla, heridas provocadas por desgarros por una onda expansiva y tal, el doctor Josep Trueta ideó un tratamiento quirúrgico para atender las fracturas abiertas. Gracias a este innovador tratamiento quirúrgico, logró que la gran mayoría de los que en otras circunstancias se le hubieran amputado los miembros, cuando tienes una fractura abierta, todos sabéis que es muy peligroso, ¿no? Se puede producir rápidamente un proceso de gangrena y te tienen que, o la musculatura es irrecuperable y te tienen que amputar el miembro. Bueno, pues el doctor Trueta creó una técnica que lograba en la mayoría de los casos evitar que esa persona pudiera perder un miembro, ¿no? Vamos con Madrid. Los ataques más virulentos en Madrid se producen durante la conocida como la Batalla de Madrid, ¿no? Que fue el intento de las tropas sublevadas, sobre todo durante todo el 36 y comienzos del 37, por tomar la capital, ¿no? Que, como sabéis, no lo logró. Bueno, cuando, digamos, se suspendió la ofensiva franquista, es decir, al final del invierno, inicio de primavera del 37, en Madrid habían muerto 1.491 civiles, 430 habían desaparecido y se habían producido más de 2.800 heridos, ¿no? Franco, y aquí no lo niega casi nadie, ordenaba personalmente los bombardeos sobre Madrid, yo creo que haciendo bien una promesa que hizo, que dijo, además textualmente: destruiré Madrid antes que dejárselo a los marxistas. Quindelán, este general del que hemos hablado antes, escribió: Franco ordenó un ensayo de actuación demoralizadora de la población de Madrid mediante bombardeos aéreos. El resultado, que sobre todo era, como en todos este tipo de bombardeos, era desmoralizar a la población, hacer que empezaran a protestar, que desearan, que se llegaran a unos acuerdos de paz o de rendición, etc. Fue al contrario, ¿no? Una madrileña, testigo de aquellos bombardeos, nos comenta, dice: sabiendo que en cualquier momento podían matarte desde el aire, te decías que daba lo mismo morir combatiendo. Los bombardeos no le sirvieron de nada al enemigo, solo ponían furiosa a la gente y aumentaban su decisión de resistir. Además, con el clásico gracejo que suelen tener los gatos y las gatas, sabéis, todos conocéis la canción, imagino que la habéis escuchado por el Puente de los Franceses. Sabéis que el estribillo final, me parece que
habla precisamente de los bombardeos, ¿no? Madrid que bien resiste los bombardeos, de la bomba se ríen los madrileños, algo así. Y además, bueno, tenían otro humor. Generalmente los bombardeos, cuando venían los aviones, volaban en formación de 3, ¿no? Y entonces los madrileños les sacaron, ¿no? Y para decir que venían a avisar que venían los bombardeos, le decía, ya vienen las 3 Marías, ¿no? Porque siempre iban en este tipo de formaciones. Es decir, vemos que incluso dentro de la tragedia, que era una guerra, dentro de la tragedia de la tragedia, que era sufrir un bombardeo en tu ciudad, el sentido del humor no lo perdían, ¿no? Y lo de Madrid fue curioso, porque hubo barrios que quedaron prácticamente asolados, como puede ser todo el área de Manzanares, Argüelles, Tetuán de las Victorias, Vallecas. Por ejemplo, yo os he traído dos planos, el de este lado, estos Argüelles. Aquí esto era la cárcel modelo, que es el actual Ministerio del Aire. Aquí está el Arco de la Vergüenza. Todo esto es Argüelles. Bueno, veis la cantidad de bombardeos, o sea, arrasado. Y que no sabéis qué barrio es este. Justo. Sobre el barrio de Salamanca había una orden expresa de Franco de que no se bombardeara por 2 motivos. Uno, porque gran parte de las legaciones diplomáticas estaban en el barrio de Salamanca. Y claro, imagínate que le cae un pepino a una de las embajadas, pues se montaba de Cristo Gloria, ¿no? Sobre todo si fuera una embajada amiga. Pero el otro motivo, para mí, yo creo que el que más le importaba a Franco, era que la gran mayoría de las famosas quintacolumnistas que había en Madrid vivían en el barrio de Salamanca. Es decir, era gente de derecha, gente con cierto poder económico y vivían allí. Entonces digamos que el mejor refugio, si te pillaban en Madrid, un bombardeo directo al barrio de Salamanca. Ahí estabas más seguro que en cualquiera de los refugios, ¿no? Hubo zonas, bueno, esta que veis aquí es una bomba que cayó en el metro de la Puerta del Sol, lo cual quedó al aire y tuvo efectos muy perniciosos, pues como sabéis, mucha gente, aparte de los refugios que se habilitaron, más de 1000 se hicieron en Madrid, mucha gente cuando había ataque aéreo se refugiaba en el metro. Entonces claro, si te cae justo una bomba, ahí lo deja al aire, se acabó el refugio, ¿no? Este es el Hotel Savoy, veis cómo quedó, tuvo un impacto de lleno. Y esto es lo que se hizo, por ejemplo, con el monumento de las Cibeles y con otros monumentos, que fue prácticamente taparlos para evitar que sufrieran los efectos de un bombardeo, porque, por ejemplo, el Museo del Prado recibió bombas. La Biblioteca Nacional, donde también está el Museo Arqueológico, también sufrió los efectos del ataque. De hecho, a través de uno de estos ataques se trasladaron todos los libros que había en la Biblioteca Nacional para tenerlos a resguardo. Lo mismo que se hizo con las grandes obras de arte del Museo del Prado. Unas fueron llevadas al extranjero, otras a otros lugares de España donde estaban más seguras. Es decir, había una preocupación importante del gobierno de la República porque todo este valor cultural que teníamos, tanto en edificios como en materiales pictóricos o literarios, pudieran salvarse de esta salvajada, ¿no? Y en el año 37 el gobierno de la República dio las cifras de edificios dañados por los bombardeos aéreos y de artillería. Porque Madrid también era sufría mucho los efectos de la artillería. Por ejemplo, en el Cerro de Garavita había una batería de artillería que esa no paraba, que es un vaso sobre la capital. A nivel de artillería, uno de los sitios preferidos era la Gran Vía, ¿no? La llamaban por los obuses, ¿no? La llamaban la del 4, y daban el calibre de un obús, ¿no? Bueno, como os decía, en este informe del año 37 del gobierno aparecen 980 edificios, de ellos 14 eran escuelas, 8 eran iglesias, 4 hospitales y 2 museos, es decir, no respetaban absolutamente nada. Esto es en cuanto a edificios destruidos. En cuanto a víctimas, 907 muertos en el acto, 2.800 heridos. Aquí sí se hizo un recuento
de posteriormente los que fallecieron. De estos 2.800 heridos fallecieron posteriormente 370 y 430 desaparecidos. A comienzos del 38 hizo otro estudio sobre 7.922 casas, ¿no? Y arrojó un balance desolador: 146 destruidas totalmente, 219 semidestruidas, 686 seriamente dañadas y 2.492 ligeramente afectadas. Es decir, más del 50% de las casas que se hicieron en el estudio habían quedado de alguna u otra manera afectadas, ¿no? Y el total de muertos en este año calculaban por el efecto de los bombardeos en torno a las 2.000 personas. Y estamos en Alacant. La capital alicantina sufrió varios bombardeos en el transcurso de la guerra civil. Por ejemplo, el día 21 de noviembre del 37 tuvo uno que causó 37 muertos y 60 heridos. Pero el más devastador fue el 25 de mayo de 1938, llevado a cabo por la Aviazione Legionaria Italiana, ¿no? Aquí tenéis un plano de Barcelona, que es de aquella época, y veis en el cuadrito ese, ahí es donde estaba el mercado central de Alicante, que fue el que se llevó la peor parte del bombardeo, ¿no? En esta tarde, la tarde comenzó a las 11 de la mañana, es decir, cuando sabes que el mercado va a estar abarrotado, y esto no fue en el único lugar donde atacaron cuando había día de mercado, o atacaban justamente en la zona donde se estaba produciendo un mercado, ¿no? Ya lo veremos que en otras ciudades pasa igual, ¿no? Se arrojaron 56 bombas de 100 kilos, 8 de 20 y 20 de 15. Para muchos, como decía la crónica del New York Times del 26 de mayo, ha sido el ataque en solitario más destructivo de la guerra civil española, ¿no? El Parlamento británico, a raíz de conocer esto que había ocurrido en Alicante, creó una comisión de investigación para que se trasladara a España y hiciera un informe de lo que había pasado allí, por qué había pasado, etcétera, ¿no? La conclusión final de este informe es decir que había sido un ataque deliberado a una zona civil. Es decir, que a propósito se había bombardeado. ¿En dónde se había bombardeado? Pues en el centro de la ciudad, y el lugar exacto que era el mercado, ¿no? Ferran Tato, que es un periodista alicantino, que estudió bastante los bombardeos, recogió algunos testimonios de personas que tuvieron que sufrir este ataque, ¿no? Uno de ellos decía: entre varios trasladamos algunos heridos a la casa de socorro, pero ya no había sitio para más. Hasta las aceras próximas hacinaban los moribundos, entre gritos de dolor y de espanto. La única ambulancia del parque de bomberos no daba abasto y hubo que habilitar un carrito de barrendero para trasladar a las víctimas. En cuanto a las víctimas mortales, como siempre os he comentado antes, hay disparidad, ¿no? Por ejemplo, esta comisión británica habla de 336 muertos. En el registro del cementerio municipal constan 275. En el archivo histórico municipal 393, y el ayuntamiento franquista, que hizo posteriormente un informe, da la cifra de 313, ¿no? Sea cual sea la cifra, estamos ante más de 300 muertos en un solo ataque, y además un ataque que en este caso no fue excesivamente duradero en cuanto al tiempo, ¿no? Después de esto, Franco fue entrevistado por el corresponsal del Times londinense y le preguntó por el bombardeo. Y este, con su habitual cinismo, contestó: se bombardean tan solo objetivos de carácter militar. Es decir, un mercado está claro que es un objetivo de carácter militar, ¿no? No acabó ahí la pesadilla, además ese día estaba especialmente lleno. No acabó ahí la pesadilla. En junio del 38 se bombardeó durante 16 días seguidos. Y estás durante más de 2 semanas aguantando día a día un ataque aéreo sobre tu ciudad, ¿no? Ricardo Mella Serrano, que era el gobernador civil, le dijo a esta comisión británica que desde mayo habían sufrido 50 ataques con 1.400 bombas arrojadas y un saldo de 400 muertos y más de 1.000 heridos.
Aquí veis una parte de Alicante, y esto es un refugio que aún se conserva en Alicante, de los que se hicieron a raíz, además se hicieron a toda prisa, ¿no? Os digo, muchas ciudades no tenían ningún tipo de defensa antiaérea, ¿no? Entonces hubo que improvisar en muchos lugares, pues en las estaciones de metro, en donde las había, en iglesias, en los sótanos de edificios, etcétera, ¿no? Y a la vez que se construían otros como este, ¿no? Que te daban bastante seguridad, pues generalmente eran de hormigón. Y ahora vamos a hablar, de este hablamos principalmente porque yo soy de Jaén, ¿no? Me voy a permitir la licencia. Bueno, ocurrió el día 1 de abril de 1937 a las 5:20, ¿no? Jaén, este ataque lo ordenó personalmente, Queipo de Llano. Porque es el día 1 de abril, a primeras horas de la mañana, la aviación republicana había bombardeado Córdoba. Y entonces esto enfureció, que no hacía falta mucho para cabrearle, y ordenó al jefe del grupo de bombardeo del aeródromo de Tablada, que era el comandante Gil Mendizábal, que bombardeara a Jaén, pero con todo. Aquí veis todas las zonas, digamos, por donde entraban los aviones, y las Tres Marías, y van dejando el reguero de bombas. Esto también lo hacían mucho, es decir, entraban por una parte de la ciudad, hacían un vuelo que cruzaba la ciudad, y cuando había más una parada solían retornar, digamos, para rematar el esto. También generalmente lo que ocurría después de finalizar, digamos, lo que es el bombardeo en sí, claro, los bombardeos van con escoltas de cazas. Entonces estos cazas, cuando ya se había terminado el bombardeo, lo que solían hacer es hacer vuelos rasantes ametrallando. O sea, ametrallando a la gente que veían por las calles, a la gente que veía que estaba tratando de ir de la ciudad que fuera para refugiarse en el campo, etcétera. Es decir, no se contentaban solo con este bombardeo, sino que, digamos, intentaban rematar a los que habían logrado sobrevivir, ¿no? Jaén no tenía ningún tipo de objetivo militar, es decir, no había industrias de guerra, la guarnición de soldados que había generado era muy pequeña, y además aquí, claro, como Jaén, pues sabéis que en el frente andaluz se estabilizó, a partir del año 37 se estabilizan los frentes y se quedan Jaén, Almería, parte de Granada, se quedan en poder de la República, mientras que el resto lo toman los sublevados. Pero digamos que se paraliza el frente, ¿no? Por eso, pues, de alguna manera, la gente de Jaén estaba confiada, ¿no? Y, como ya os digo, ni había alarmas aéreas, ni defensas antiaéreas, ni refugios, nada. Es decir, no había ningún lugar donde la población pudiera. Primero, no se les avisó, les vino de golpe. Y segundo, no había ningún lugar donde la población pudiera protegerse. Como ahí por el ataque se inició a las 5:20 de la tarde, pero llevaron a cabo 6 Junkers, los Ju-52, pero pilotados por españoles, no por alemanes. En este caso, los dos, digamos, grupos los mandaban los capitanes Eduardo Prado uno y José Larrouri el otro. Se lanzaron 60 bombas de 50 kilos y 7 de 250 kilos. O sea, los efectos que produce una bomba de 250 kilos son aterradores. O sea, el cráter que hace, pues casi con las dimensiones de medio campo de fútbol. Es una barbaridad, una bomba de este peso, ¿no? El total de víctimas ascendió a 157 personas, de ellas eran 57 hombres, 36 mujeres y 64 menores de 18 años. Don Miguel Hernández, que estaba entonces en Jaén, porque él, sabéis que era comisario político, y además estaba allí como redactor de Frente Sur, que es este periódico que veis aquí. En el otro lado veis algunos de los destrozos que se hicieron en la población. Escribió en este diario, en este periódico de Frente Sur, sobre los bombardeos. Él decía: la cal y los ojos de Jaén se humedecen, con cara de cadáver ante los espejos, aceituneros y barberos calculan en las barberías el número de víctimas.
En la plaza se repite el cálculo, en las calles se anda con tristeza y temor, y en el cementerio necesitan venganza a su inhumana muerte niños, mujeres y ancianos que no habían cometido otro delito que nacer y vivir. Su esposa, Josefina Manresa, también dejó testimonio del bombardeo. Ella dice: recuerdo a un niño de unos 10 años muriendo entre una puerta y una pared. Y sí tuvo un poco, teniendo las palabras de Miguel Hernández, de esta venganza que pedían los muertos. El Comité Provincial del Frente Popular de Jaén decidió que iba a fusilar a tantos presos derechistas como víctimas se hubiera producido el bombardeo. Finalmente no llegaron a ejecutar a las 157 personas, lo ejecutaron a 128 personas. Las llevaron hasta Mancha Real, muy cercano, y en las tapias del cementerio de Mancha Real se puede que las asesinaron, porque ahí no hubo ni juicio ni otra cosa, ¿no? Otro bombardeo trágico, aunque este fue mixto, este fue tanto aéreo como naval, fue el que se hizo la conocida como la desbandada. La desbandada fue este exilio de los malagueños cuando ya estaban a punto de ser Málaga tomada por las fuerzas sublevadas, dirección a Almería, por la carretera de la costa, ¿no? Se calcula que entre 15 y 20.000 personas fueron las que salieron huyendo de Málaga para encontrar refugio allí, ¿no? Bueno, estas columnas interminables de personas, que hay todas mujeres, ancianos, niños, los hombres jóvenes, pues estaba la gran mayoría en el frente, ¿no? O sea, es decir, no tenían además ninguna protección. Eran constantemente bombardeadas y ametralladas tanto por aviones alemanes como italianos. Pero por si se escapaba alguno, había 3 cruceros sublevados, 3 cruceros de franquistas, el Canarias, el Baleares y el Almirante Cervera, que también los bombardeaban desde la costa. Es decir, esta gente, este calvario, yo creo que aunque hayamos visto documentales sobre la desbandada y hayamos escuchado testimonios, es difícil imaginarse a 20.000 personas andando en algunas condiciones, como veremos ahora con un testimonio de un brigadista, lamentables, al borde ya del agotamiento. De hecho, en el transcurso de este éxodo hubo muchas personas que murieron de agotamiento, de inanición, ¿no? Para mí fue una de las matanzas más crueles, más salvajes, más sin sentido que llevó a cabo Franco, ¿no? Una población desarmada que está huyendo, que la masacres con ese espíritu asesino, ¿no? Pues un brigadista que era conductor de ambulancias, T.C. Bosley, dejó un espeluznante relato sobre lo ocurrido, lo que él vio, ¿no? Os voy a leer un pequeño extracto. Los refugiados seguían llenando la carretera y cuando más avanzábamos en peores condiciones se encontraban. Algunos llevaban zapatillas de caucho, pero la mayoría iba con los pies envueltos en harapos, algunos descalzos y casi todos sangrando. Entonces oyó el débil zumbido de los bombardeos. Las cunetas a la carretera, las rocas y la playa se llenaron de refugiados que se acurrucaban en todos los huecos boca abajo, apretándose contra el suelo. Los niños levantaban sus ojos asustados al cielo, mientras las madres apretaban los oídos o se doblaban hacia atrás para proteger el punto vulnerable de la nuca. La escena parecía irreal, con los rostros vociferantes de mujeres que sostenían bebés desnudos por encima de sus cabezas, implorando, llorando y sollozando con gratitud o decepción. La muchedumbre quedó abarrotada en la carretera de Málaga. Vivió una pesadilla. Fueron cañoneados desde el mar, bombardeados desde el aire y finalmente ametrallados. Esto es lo que os decía antes, ¿no? Que no se contentaban con lanzarles bombas, sino que además a los que veían, pues, si conocéis la carretera, no sé si la conocéis, era una carretera, por un lado, digamos, el lado es el mar, por otro lado es una falda con unos saltos. Intentaban correr para refugiarse debajo de árboles, donde pudieran, en huecos, entre rocas, etcétera, ¿no? Esta barbaridad, este salvaje magnicidio, se cobró la vida de entre 3.500 y 5.000 personas. La gran mayoría de ellos eran mujeres, niños y ancianos. Y ahora vamos con otras ciudades, por ejemplo, Almería. Lo que pasa es que el bombardeo de Almería fue básicamente naval.
Lo hicieron los alemanes, además, con el Crucero de Deutschland, por un ataque que había sufrido un buque de guerra alemán por parte de aviones republicanos, ¿no? Esto vemos ahí el refugio de Almería, que dentro de uno de los refugios habían hecho un quirófano para, digamos, aquellos que les llevaban con heridas, intervenirlos inmediatamente, ¿no? Y el otro es un plano aéreo, en el momento se está efectuando el bombardeo de Valencia, ¿no? Vamos a empezar por la zona norte, aunque Guernica lo dejaremos para el final. La primera población vasca que sufrió ataques aéreos fue Otxandio. El día 22 de julio, dos Breguet, BR-19, además haciendo algo que teóricamente va en contra de los principios de la guerra, ¿no? Que es, los dos aviones iban con insignias republicanas, es decir, para despistar. De hecho, hacen una primera pasada donde se limitan a lanzar unas octavillas y donde, bueno, pues cuentan unos testigos, porque los chavales y la gente los veía, claro, vieron las insignias republicanas, pues les saludaron, ¿no? Lo que no sabían es que venía una segunda pasada y ahí ya no arrojaron octavillas, ¿no? Este ataque duró 25 minutos. El doctor José Antonio Mausolao Algoitia nos dejó un testimonio sobre el bombardeo. Dice: no eran los tejados desventijados ni las líneas eléctricas derribadas, era algo más grave y más terrible, era el dolor humano, gente despedazada, niños mutilados, mujeres decapitadas. El gobierno de Euskadi dio la cifra de 57 víctimas, pero un historiador vasco, Ciego Solabarría, elevó la cifra a 61. De esos 61, 16 de ellos tenían menos de 10 años. Bueno, pues la versión que sobre este bombardeo hizo general Jesús Salas Larrazábal, que luchó con Franco, él y su hermanito, en su obra Guerra Era 1936-39, tergiversa totalmente lo ocurrido. Bueno, este señor, de todos los que escribe, lo tergiversa todo. O sea, hay una historia y luego está la suya, que va por libre, ¿no? Según él, el capitán Ángel Salas, que comandaba la patrulla que estos dos aviones que bombardearon, dice que descubrió camiones llenos de soldados y milicianos a los que bombardeó. Claro, lo deja caer, no aporta ninguna prueba, es decir, en ningún momento le diga, no, ya que se equivocó, es que esto fue así, ¿no? No. Él lo dice, bueno, y si cuela, ¿no? Otro bombardeo también devastador lo sufrió Durango, antes que Guernica. En Durango, al igual que hemos visto en otras poblaciones, no había ningún objetivo militar, ¿no? Y se hizo simple y llanamente para aterrorizar a la población, ¿no? El Frente Norte, que estaba costando a Franco doblegarlo, y ya digamos que decidió ir con todo, ¿no? Tanto le daba ya lo mismo asesinar civiles, matar, le daba exactamente igual, ¿no? Lo que quería era destruir Euskadi. En este bombardeo de Durango, el número de víctimas oscila entre 248 y 336 y más de 600 heridos, ¿no? El cónsul británico en Bilbao fue a visitar a la ciudad tras el bombardeo y dijo: supera de mucho por su saña y encono a los bombardeos que él había contemplado durante la Gran Guerra. Es decir, un veterano de la Primera Guerra Mundial se asombra, se espanta ante la crueldad y la barbaridad de lo que estaba viendo, ¿no? Otras ciudades vascas también fueron bombardeadas. Bilbao sufrió varios, sobre todo uno muy duro el día 4 de enero del 37, que provocó una reacción de venganza, ¿no? Esto ocurría mucho, es decir, sacaron a 224 presos de las cárceles y los asesinaron, ¿no? Otra, Basurto, San Sebastián, El Hórreo, Irún, Santander, Operación Norteña, también el 27 de diciembre del 36 tuvo un terrible bombardeo donde murió más de 70 personas. Y vamos a Cataluña y el Levante, vamos a dejar Barcelona. Cataluña y el Levante fueron unas zonas especialmente devastadas por los bombardeos. Una de las razones es que la base aérea que tenían los italianos en Mallorca estaba muy cercana y la aviación legionaria
se ve que le iba mucho la marcha la marcheta, como llaman allí, de asesinar civiles, ¿no? Algunas de sus ciudades como Tortosa recibieron 14 bombardeos, Tarragona 89 ataques aéreos, pero es que en la provincia de Tarragona en total, en su global, recibió 1.353 ataques aéreos, con un balance de más de 1.100 muertos, ¿no? Lérida padeció uno de los ataques, además aquí ves una foto que posiblemente es la que más conozcáis, cuando esto se habla del bombardeo de la guerra civil, suelen sacar esta foto de una mujer llorando ante el cadáver de su marido, su hijo, de algún familiar, ¿no? Que se hizo en Lleida después del bombardeo, ¿no? Los más efectuados de los varios que sufrió Lleida fueron los días 2 de noviembre de 1937 y 27 de marzo del 38, ¿no? Cuando los sublevados estaban a 30 kilómetros de la ciudad, es decir, como dijéramos, a tiro de piedra, ¿no? El de noviembre del 37 se encargaron de ellos 9 Saboya SM-79, ¿no? Que destrozaron el centro de la ciudad. Una bomba, además, aquí también recuerdo, cayó en el liceo escolar, dejando sepultados bajo los escombros a más de 60 niños de entre 9 y 13 años. El número total de fallecidos en ese ataque fue de 250. Es curioso porque tras la guerra las autoridades franquistas hicieron desaparecer el libro del registro civil en donde se habían anotado todas las víctimas del bombardeo de ese día, ¿no? Y también hicieron desaparecer los ejemplares que había del diario, un diario local que era HP, en el que también se habían publicado las listas de todos los fallecidos, ¿no? Pero les salió el tiro por la culata. Les salió el tiro por la culata porque gracias a la memoria de la Casa de Lérida de los jesuitas, porque ellos también hicieron constar el bombardeo, ¿no? Y lo decían así: pero toda resistencia quedó rota y el mismo día 27, domingo de tristes recuerdos para Lérida, después de comer unos 30 aparatos de bombardeo, se dedicaron a machacar la ciudad por espacio de 2 horas. Imaginaos, 2 horas aguantando bombas sobre tu cabeza. Los efectos fueron terribles. Se habla de 400 bajas. Solo en las cercanías de nuestra casa, a la vista se pueden contar 8 edificios destruidos, en algunos de los cuales murieron familias enteras. Pues, por ejemplo, los resultados de esto, pues lo sabemos, ¿no? Que lo hicieron, intentaron las autoridades franquistas hacer desaparecer, como lo hicieron en otros lugares, cuando tomaban las ciudades que habían masacrado a través de los bombardeos aéreos, intentaban hacer desaparecer cualquier tipo de prueba por lo que pudiera pasar que les señalara como los directos responsables de esto, ¿no? Otras poblaciones, aquí tenéis el de Granollers. Otras poblaciones fueron Amposta, Villanueva y Geltrú, Manresa, Palamós, Figuera, Granollers. Granollers, que aquí lo ves, también recibió otro bombardeo salvaje, ¿no? El 31 de mayo del 38. Fijaros ya las fechas, ¿no? A las 9 de la mañana, que es justo la hora cuando las madres están llevando a los niños al colegio, o bien pues han dejado las cosas sagradas de casa y se van a las colas. Sabéis que entonces había que hacer muchas colas para comprar cualquier cosa por la escasez de alimentos que había, a hacer la compra del día, ¿no? Se lanzaron 80 bombas, la mitad de ellas de 100 kilos. Hubo entre 210 y 225 muertos. La mayoría, como en otros muchos casos, por las horas en las que elegían y por los lugares en donde lanzaban las bombas, la mayoría también mujeres y niños. Es decir, no ya es solo lo que se ve, porque puede ser en un momento determinado, bueno, una casualidad, en un bombardeo, pues ha resultado esto, bueno, pero no ha sido, digamos, el objetivo, no. Cuando ya los haces a unas horas determinadas, en una parte concreta de una ciudad, a la que sea, donde sabes que a esas horas va a haber un gran movimiento de gente, y en estos casos sobre todo por las 9 de la mañana, es decir, las horas donde están los colegios, cuando hay un mercado, que veis, los mercados se hacen a horas, donde se supone que el mercado va a estar con mayor número de gente, es cuando hacen el bombardeo. Entonces, todo hace pensar
que lo que buscaban no ya solo el terror de la población en general, ¿no? Sino que evidentemente ¿qué es lo que más afecta a una persona cuando vemos una tragedia de estas, que la seguimos viendo ahora en tantos lugares del mundo que desgraciadamente siguen pasando? Nos afecta la muerte de niños y la muerte de mujeres, es decir, la muerte de ancianos, la muerte de los seres más débiles, ¿no? Entonces parece que está hecho a propósito, es decir, esto es lo que os va a minar más la moral, es decir, que matemos a mujeres y matemos a niños. Es decir, ya es el sumo ya de la maldad, ¿no? Se podría decir. Este bombardeo de Granollers también hizo que hubiera protestas de Gran Bretaña, de Francia y el Vaticano, incluso el Vaticano ya que se puso así como un flamenco, y amenazado a Franco con no presentar al nuevo nuncio si continuaban los bombardeos que causaran muertos entre la población civil. Los bombardeos continuaron y el Vaticano sabía lo que hizo, absolutamente nada. Valencia, como hemos visto antes, también padeció muchísimos bombardeos, algunos muy duros. En uno de ellos hubo la suerte que cuando iba a bombardearlo, un señor que sonará el nombre, era Ramón Franco, iba a bordo de un CAN Z506, que es un hidroavión. Se llega a bombardear la capital valenciana con tan buena suerte que se estrelló y se mató. Ya sé que esto no parece objetivo de un historiador, pero es que una persona que va a asesinar a mujeres y niños, pues lo mejor que se le puede desear, seas historiador o seas chapista, es que se muera, ¿no? Otra ciudad levantina muy castigada fue Xàtiva, ¿no? Y además esta ya es porque prácticamente la guerra había terminado, ¿no? El día 12 de febrero del 39, fijaros lo que quedaba ya para el final de la guerra, pues, prácticamente nada, ¿no? Es decir, que era un bombardeo que no tenía ningún tipo de sentido ya. Algunos dicen que esto lo hizo la aviación legionaria italiana porque de alguna manera quería tener un trofeo, entre comillas, similar al que tenía la Legión Cóndor por lo de Guernica, ¿no? Macabro trofeo, ¿no? Bueno, en Xàtiva se lanzaron 20 bombas de 250 kilos, es decir, tampoco andaban descaminados para hacer daño. La estación de ferrocarril fue la zona más dañada. Allí en esta zona hubo 109 muertos y muchos de ellos eran soldados de la 49 Brigada Mixta. La 49 Brigada Mixta que me llegaba, ya venía retirada, me llegaba a Xàtiva, llegaba en trenes y entonces en ese momento pues había un tren en la estación de ferrocarril y evidentemente pues había muchos soldados, ¿no? Por eso muchos de los que fallecieron, de estos 109 muertos, eran soldados de la 49 Brigada Mixta y 200 heridos. Pero no es que aquí diga, bueno, pero entonces no fue porque había soldados. No, primero mirar la fecha. Es decir, estamos a un mes y medio del final de la guerra. Y esto ya está acabado, prácticamente. Y los que no tenían la información de que allí, en ese momento, cuando ellos llegaron, iba a haber un tren cargado de soldados. Además, soldados que venían de retirada ya. Eso es que ya estaba todo, como se suele decir, todo el pescado vendido, ¿no? Luego... Sí, no, solamente decir que han computado 146 muertos. Pues se agradece el dato. El compañero ha investigado sobre el bombardeo de Xàtiva y espero que mande algún trabajo que ha hecho al respecto, ¿no? Vicente Pastor Ariño, que era un niño el día de la masacre, recordó al periodista José Manuel Gironés lo ocurrido aquella mañana, ¿no? Dijo: vimos a los aviones llegar desde Oriente, desde la mar, con el mismo trayecto donde sube el sol cuando termina el invierno. Aparecieron formados sobre la montañeta del Puig, pero no los oímos rugir hasta que recrearon dando una pasada en círculo sobre la estación del ferrocarril. Este hombre, un hermano de este hombre, Vicente Pastor Ariño, bueno, un niño, además un niño, viene una foto, no sé dónde la he visto, pero venía una cara más salado, muy pequeño, tendría 4 o 5 añitos, ¿no? Murió en el bombardeo, por el cuenta, estaba con otro hermano. Uno de ellos sí logró refugiarse, pero él salió corriendo para resguardarse debajo de un árbol y ahí murió, ¿no?
Y vamos con los bombardeos republicanos. Como os he dicho, hubo muchos menos a nivel de cantidad y muchos menos a nivel de las víctimas y los destrozos que causaron, ¿no? Nada más estallada la sublevación, evidentemente se bombardea Ceuta, pero se bombardea los cuarteles de Ceuta y Melilla, ¿no? Además, gente por bombardeo marítimo, ¿no? Otras ciudades que se bombardearon: Salamanca, Valladolid, Burgos, Arana del Duero, Jaca, Talavera de la Reina, Granada varias veces. Granada sí la machacaron un poquito, y Zaragoza, ¿no? Pero, como os he comentado antes, más del 50% de estos bombardeos los hace un solo avión. Es decir, que un avión pocas bombas te va a lanzar. En algunos casos, además, no eran realmente bombardeos, sino que eran aviones que se habían adecuado para que pudieran lanzar un par de bombas, pero no eran, digamos, propiamente aviones de bombardeo. Y ya os digo, evidentemente el efecto que puede hacer varias pasadas con varios aparatos, la pasada que te puede hacer uno, ¿no? Sin duda el más conocido, como os he comentado antes, fue el de Cabra. Cabra es un pueblo cordobés. De ahí era un ministro de Franco, el de la sonrisa, José Solís Ruiz, ¿no? Los de Cabra no son cabrones, ¿no? Claro. Bueno, este ataque a Cabra tiene efecto el día 7 de noviembre del año 38, ¿no? Y al parecer, aquí sí, porque luego hubo ya documentación donde, en fin, hubo discusiones, fue un error humano, ¿no? Se había alertado por alguna información de que había en Cabra, en ese momento, en noviembre del 38, una gran aglomeración de tropas. Es decir, que allí en Cabra pues, habían llegado un importante contingente de tropas franquistas, ¿no? Entonces van varios aviones, varios Katiuska, que eran aviones de fabricación soviética, y sobrevuelan la ciudad y ven que hay numerosas tiendas, carpas, ¿no? Ellos, ¿qué piensan? Cuando lo ven desde el aire, pues claro, estas son las tiendas de campaña donde están acuartelados, o donde están los soldados, etcétera, etcétera. Creando, pues, posiblemente van a hacer una ofensiva, desde ahí bombardeo. Pero claro, no eran carpas, no eran tiendas de campaña. Era un mercado. Era un mercado, el mercado semanal que se hacía en Cabra y que se hacía en la plaza mayor del pueblo, ¿no? Pues el efecto, como se va a imaginar, como nosotros hablamos, un mercado estaba abarrotado de gente en ese momento, pues hubo 109 muertos y 200 heridos. La verdad, fue una verdadera salvajada. Y bueno, llegamos con Guernica, ¿no? Que, como sabéis, queda por los datos. Vamos, esto cuando salga el libro y lo compréis, lo vais a tener todo muy... Espero ya que para mediados del mes que viene ya haya salido de la fábrica. Guernica, ¿no? Como os he dicho antes, es el más conocido, pero no fue el más devastador. Algunos de los que hemos comentado ahora tuvieron efectos mucho peores que los de Guernica, ¿no? Pero evidentemente es el más conocido, primero por la significación que tiene Guernica. Guernica, sabéis que es la ciudad santa, digamos, para los vascos, y evidentemente porque la inmortalizó Picasso en un cuadro, ¿no? Que por cierto, no sé, me pasó una compañera, capaz que no lo pude leer, sobre que ahora hay dudas sobre por qué pintó Picasso el cuadro y nada. Vamos, hay una orden, es decir, hay documentación que es el gobierno de la República el que le pide a Picasso que haga un cuadro para la exposición de París, que haga este cuadro ya, y Picasso lo ha de Guernica. Es decir, sí es una... no sé las otras versiones que hay, pero no me da tiempo a leerlo, pero esto es decir, hay documentación que, bueno, fue por encargo, y tampoco fue que a Picasso le dio la vena, dice, ay, pues lo de Guernica, ¿no? Dice, oye, mira, pinta un cuadro. Y sí, luego hizo la maravilla que hizo, ¿no? Que habéis visto parte de la presentación de las diapositivas, está una
una recreación que ha hecho la compañera Sandra Martínez, que lo tengo en el original en mi casa, sobre el cuadro de Guernica y un poco la destrucción de este pueblo vasco, ¿no? Guernica fue bombardeado y además esto lo reconoció el mariscal Goering en el juicio de Nuremberg, precisamente por lo que significaba para el pueblo vasco. Ya vemos, no era ni para destruir el puente que se supone, no es que por aquí iban a atravesar las tropas republicanas, el puente de Guernica era un puente de piedra muy pequeño. Y había dos fábricas, las fábricas de armas, eran dos fábricas de armas cortas y tampoco eran muy grandes. Pero es que además es que ni el puente le rozó una bomba y a las fábricas tampoco. Por esto quiero decir que Guernica no era, como hemos visto en muchas otras ocasiones, era un objetivo militar. Guernica tenía la mala suerte de ser Guernica, es decir, y con lo que ello significaba para todo el pueblo vasco, ¿no? Porque además, si fuera verdad lo que dijeron ellos, no, es que bombardeamos por el puente y por las dos fábricas. Primero, claro, lo que ya te asoma es que eran muy malos soltando bombas de la Legión Cóndor, que no lo eran, ¿cómo os diría? O por ejemplo, otra excusa que pusieron, que es que estaba muy cerca del frente, estaba a 6 kilómetros, mentira. Por ejemplo, otra grande mentira. Guernica en ese momento donde estaba situado el frente norte, estaba a 20 kilómetros de Guernica, es decir, no me dijeron, no, es que estaba pegadito, al lado, a 6 kilómetros. No es cierto, ¿no? El bombardeo, este famoso bombardeo de Guernica, se lleva a cabo el día 26 de abril, es decir, mañana es el 82 aniversario, sí, no me das cuenta, es el 82 aniversario de la destrucción de Guernica, ¿no? En unas reuniones que se celebran entre el 24 y el 26 de marzo, en Quindelán, José Solchaga, que es otro alto mando franquista, José López Pinto igual, Vigor, y von Richthofen, que era entonces el jefe de la Legión Cóndor, se confeccionó un plan de cómo debían ser los ataques aéreos, ¿no? Devastadores. Pero es que además este bombardeo de Guernica, como otros, como el de Durango, el Sandio y otros que se hicieron en poblaciones vascos, seguía muy bien las consignas de Mola, ¿no? Mola dijo que no iba a dejar el País Vasco piedra sobre piedra, como no se rindiera, ¿no? Y lo cumplió, ¿no? El ataque comenzó a las 4:30 de la tarde y duró hasta las 8 menos 20, es decir, más de 3 horas de bombardeo, además con sucesivas oleadas, etc. Como hemos dicho antes en otras ciudades, Guernica tampoco tenía unas defensas antiaéreas, bueno, prácticamente nulas, con unas ametralladoras antiaéreas con un calibre que, vamos, para matar pajaritos sí, pero para darle a un avión que te está volando a 2000 metros de altitud no le das ni aposta, ¿no? Se emplean, como ya os he dicho, bombas incendiarias y bombas explosivas pesadas. Según Ángel Viñas, en este de Ángel Viñas se lanzaron 31.000 kilos de bombas, de 50 a 250 kilos, las de explosión y incendiarias unas 3.000, las incendiarias de 1 kilo. Es decir, de estas, con 1 kilo de la bomba incendiaria, ya un edificio, además Guernica, que ahí sí, lo que os he dicho antes, de las estructuras de madera, casi todas las casas de Guernica, toda la estructura de madera, como aquello ardía, como se suele decir vulgarmente, como la yesca. Por eso la destrucción que llegó, ¿no? Según el informe de la Legión Cóndor, del 28 de abril del 37, se habían arrojado 31.000 kilos, logrando la destrucción del 75% de la ciudad. Otras fuentes señalan que los edificios destruidos fueron 271, lo que representaba el 85,22% del total de los edificios de Guernica. Es decir, vosotros imaginaros que Madrid lo destruye en un 85%. Pues así quedó Guernica, ¿no? Además, el bombardeo de Guernica fue el primer bombardeo de la historia de saturación o alfombra. Los bombardeos de saturación o alfombra son los que se hacen
varias oleadas de aviones, son sucesivas oleadas de aviones. Por ejemplo, viene una pues, con 12 aviones, ¿verdad? Bombardean, pero es que a los 5 minutos te viene otra, y a los 5 minutos te viene otra. Más se hicieron desde aeródromos muy cercanos a Bilbao, porque en alguna ocasión, en estas 3 horas, les daba tiempo bombardear, es decir, haces una primera pasada, bombardeas, regresas a la base, recargas y vuelves. A pesar de, como hemos dicho antes, de las evidencias, hay algunos historiadores, como Ramón Larrazábal, este es el hermanito del de antes, también militar, también luchó en el bando de Franco en la guerra civil, que mantienen que el bombardeo ni duró tanto, ni participaron tantos aviones, ¿no? ¿Qué ocurre? Como hemos visto en muchos casos, cuando este tipo de historiadores no presentan documental, no prueba alguna, ni documental ni testimonial de ninguna manera. Entonces, te sueltan el dato, con el grave problema de que si cae una persona, que es que desgraciadamente lo que está ocurriendo en la historia, que los libros que tienen proyección, porque todos sabemos las editoriales que los potencian y de quién los potencia, claro, lee nada más que un libro y se cree lo que ha leído ese libro. Yo entiendo que también, si no eres profesional, bueno, como decía el gran historiador Carr, en inglés, antes de leerse un libro de historia, conviene enterarse de quién es el que lo escribe. Conviene informarse muy bien de quién es el que lo escribe, porque es que es verdad, es que en función de quién lo escriba, después es más o menos fiable el libro de historia, ¿no? Yo siempre lo hago. Y si no conozco al autor, indago y me entero hasta que se quede. Así no me... Hombre, otros ya los leo a sabiendas, ¿no? Pero eso es la parte mala de mi oficio, ¿no? Me tienes que leer de todo, aunque no te guste. El número de víctimas realmente no se ha podido establecer con exactitud, ¿no? Aquí vemos más escenas donde... Es que fijaros, es asolador, ¿no? Ver cómo quedó, ¿no? Decía Ricardo de la Sierva, el historiador de Franquito, decía en 1970 que había habido unos 12 muertos. Pero vamos, fueron los rojos, ¿no? Bueno, sí, eso viene después. O sea, que tampoco fue para tanto, ¿no? Ese mismo año, Vicente Talón, con la bendición de la Sierva, publicó Arde Guernica, ¿no? Ya que el autor aumenta la víctima a 200, ¿no? Evidentemente, de la Sierva, que ni había investigado Guernica ni nada, bueno, no investigó en toda su vida. Aceptó, bueno, pues nada, si lo ha dicho Talón, pues son 200, ¿no? Ramón Larrazábal, como hemos hablado antes, dice que un poco más de 100. Paul Preston habla de 200, Juan Miguel Muñoz, Hugh Thomas o Jan Villarroya entre 250 y 300, Guernica Sarra Historia Taldea, que es un grupo vasco dedicado a la investigación sobre el Guernica, habla de 150 fallecidos. Johnny Irazábal, que es un historiador vasco, habla de 336, de los que ha logrado identificar con nombre y apellidos a 276, ¿no? En el informe que elaboró el gobierno vasco, a poco de producirse el bombardeo, hablaba de 1.654 muertos y 889 heridos. Evidentemente son unas cifras exageradas, aunque también es cierto que en Guernica, como os he comentado antes, muchos fueron trasladados a hospitales de Bilbao y a localidades próximas, murieron en los siguientes días, y de esos fallecimientos muy poco se ha podido asociar que la muerte de tal persona está directamente relacionada con el bombardeo de Guernica, ¿no? El número de víctimas, si fue tan pequeño como dicen esto los publicistas franquistas, ¿por qué hicieron desaparecer todos los documentos, como hemos visto antes, que lo intentaron en Lleida y en otros lugares, donde se habían reflejado el número de víctimas? Los libros del hospital de Basurto, se arrancaron las hojas donde estaban consignados los heridos procedentes del bombardeo. En el registro del civil se tacharon los nombres hasta que resultaran ilegibles, ¿no? Y evidentemente tanto el nombre como la causa del fallecimiento, ¿no?
Entonces, si fueron tan pocos muertos, ¿por qué tanto ahínco en hacer desaparecer las pruebas, ¿no? Por eso realmente va a ser muy difícil saber el número exacto de víctimas, entre otras cosas porque con muchos bombardeos muchos de las víctimas quedan enterradas bajo los escombros, ¿no? Y posteriormente, aunque vaya a acabar la guerra, haces las labores de reconstrucción, realmente los cadáveres que te vas a encontrar ahí van a una fosa común y ni se hace digamos un registro ni se preocupan de identificar al cadáver, con lo cual digamos que esa gente queda en el limbo de entre los muertos y los vivos, ¿no? El primer corresponsal, lo de Guernica, al igual que por ejemplo la matanza de Badajoz, se conoció realmente sobre todo a nivel internacional gracias a los periodistas, ¿no? Gracias a los corresponsales extranjeros que estaban en España cubriendo la guerra, ¿no? Entre ellos Noel Monks, como yo digo, fue el primer periodista que logró entrar en Guernica, y él dice, fue el primer corresponsal en llegar a Guernica. Inmediatamente unos soldados vascos que estaban recogiendo cadáveres carbonizados por las llamas me pusieron a trabajar. Algunos de los soldados lloraban como niños, había llamas, humo y ceniza, y sonaba un pum pum cuando las casas se derrumbaban dentro del pozo de llamas en que había convertido a Guernica. Continúa el corresponsal australiano, vi más de 800 cadáveres. Aquí debió pasar más de una vez por algún lado, ¿no? Unos estimados 300 cadáveres más no pude verlos, es decir, que según él hubo 1100 muertos, ¿no? Porque sus cuerpos ya no eran cadáveres, eran solo manos, piernas, brazos, cabezas y pedazos de carne humana. Muchos cuerpos tenían heridas de balas de ametralladora de los aviones. Por aquí en Guernica también se hizo. Además aquí en Guernica, muchos de la gente que conocéis Guernica, pues está entre montañas, etcétera, y huían al monte y intentaban refugiarse. Y los Messerschmitt 109, que ya estaban funcionando en España, se dedicaban a ametrallar a todo aquel civil que salía de la población, ¿no? Incluso hay testimonios de algunos que veían que se habían logrado refugiar y que veían, hay un testimonio de un hombre, no lo he recogido hoy, que veía venir a un amigo suyo, venía corriendo del pueblo y vio desde lo alto de esta ladera, de este cerrillo en el que estaba, como llegó un Messerschmitt y lo ametralló, ¿no? La negación de los franquistas fue desde el primer momento increíble. Puedo apuntar al compañero, lo primero que dijeron, nosotros ni hemos estado cerca de Guernica. O sea, esto han sido los propios vascos, auxiliados, los gudaris vascos, auxiliados por dinamiteros asturianos, mineros asturianos, los que han destrozado la ciudad. Claro, evidentemente esta falacia, porque si algo no hizo, bajo mi punto de vista, algo que tácticamente en una guerra no está bien hacerlo, el gobierno vasco, su Lehendakari Aguirre a la cabeza, fue no hacer jamás la táctica de tierra quemada. Es decir, el propio Bilbao, Irún, cuando ya estaban a punto de caer en manos de las tropas sublevadas, algunos milicianos de organizaciones querían destruir las fábricas, es decir, claro, aquello de lo que pudiera serle provechoso al enemigo, ¿no? Y se dio orden de que no se destruyera absolutamente nada, porque ellos pensaban, bueno, también cuando volvamos encontrarnos las cosas como las hemos dejado, ¿no? Esta barbaridad, ¿no? La empezó a difundir un periodista que que tuvo mucho que ver con lo del Dragón Rapid, con el alquiler del Dragón Rapid, que era Luis Bonín, ¿no? Él mantenía que el incendio había sido vasco, o sea, hecho por el ejército vasco, porque él decía que Guernica no era un objetivo militar, con lo cual entra una contradicción. Es decir, veremos, no nos quiere un objetivo militar, estaba el puente, estaba el Salado Fabia, y aquí Bolín dice, no, pues nosotros no hemos ido, pues aquello no tiene un interés militar, que el ejército no tiene ningún interés especial militar, ¿no? Como ya decía, bueno, esto
lo fueron haciendo, y el problema es que se sigue, como ya veremos, con estas mentiras, estas falacias. Por ejemplo, ya no les quedó más remedio que reconocer, bueno, que igual se les cayeron algunas bombas, aviones que pasaban por allí. No, es cierto, ¿no? Es que igual se cayeron algunas bombas. Lo dijeron así, es decir, no... pero que el bombardeo lo habían realizado los alemanes sin el conocimiento de las autoridades franquistas. Es decir, Franco no sabía nada. Esta versión aún la mantenecían Stanley G. Payne y Jesús Palacios, que se han hecho en el 2014 una geografía de Franco. Esto lo van a pasar más el día que saquen a Paquito, que ha sido demolida evidentemente por Ángel Viñas. Ángel Viñas tiene un blog que lo podéis consultar por internet, que es espectacular, ¿no? Porque él, que además lo mantiene muy activo. Es un libro de historia y además coge temas concretos y los trabaja, y tanto en libros escritos una reedición que se hizo del libro de Sudbury sobre Guernica, el prólogo es de Ángel Viñas, y bueno, a Stanley G. Payne y a Jesús Palacios los destroza historiográficamente, ¿no? Vamos, a mí me hace una crítica y me demuestran que estoy mintiendo como un bellaco y me retiro de la profesión. O sea, me dedico a alicatar baños. Porque es que los deja en ridículo. O sea, y les demuestra que son unos mentirosos contumaces, ¿no? Pero fijaros cómo intentaban encubrir que Franco manda un telegrama a este señor que tenéis ahí, hablando con un aviador de la Legión Cóndor, que es Sperle. Este era, digamos, el jefe, el director de la Legión Cóndor, ¿no? Que implícitamente le pide que cuando mande el informe a Berlín sobre lo ocurrido en Guernica, que mienta. Y le dice: ruego Sender consigne Berlín que Guernica, villa de menos de 5.000 almas, estaba a 6 kilómetros de la línea de combate, lo que os he dicho antes, estaba a más de 20. Es curso importantísimo comunicaciones, tienen fábricas de municiones, bombas y pistolas. El día 26 era el lugar de paso, unidades, huida y estacionamiento reservas. Unidades de primera línea, atentos a esto, pidieron directamente aviación, bombardeo, cruce de carreteras, ejecutando la aviación alemana e italiana, alcanzando por falta de visibilidad, por humo y nubes de polvo, aviones a Villa. Como veis aquí, otra de las cosas que han dicho, no, los alemanes lo han hecho ellos por su cuenta. Unidades de primera línea pidieron directamente aviación bombardeo. Es decir, es una petición a los españoles que bombardeen Guernica. Entonces, para que vean que, como se dice, siempre se coge a un mentiroso antes con cojo, ¿no? Pues se le pille. Sperle, cuando en el telegrama que envía a Berlín, dice: solo las carreteras y el puente al este de Guernica han sido bombardeados. No se quiso explayar más y decir: vamos, pero hemos bombardeado, no hemos dado ni una. Ahora el resto del pueblo lo hemos dejado hecho cisco. Esto demuestra otra cosa, que Berlín no tenía conocimiento previo a que se iba a realizar el bombardeo. Bueno, tienes que decir, Sterling tiene que mandar un telegrama y decir: oye, que mirad, que hemos bombardeado el pueblecillo este, ¿no? En la obra esta que hemos mencionado de Payne y de Palacios, intentan demostrar, ya no pueden ocultar lo innegable, ¿no? Lo que se hizo allí, ¿no? Pero intentan demostrar incluso la ignorancia de Franco, aduciendo que en enero del 37 este había ordenado a Sperle que sin orden expresa no se bombardeara ninguna ciudad. Claro, se les olvida decir a estos señores, y Ángel Viñas también se lo recuerda, que en el segundo punto de esa orden decía que se podría modificar en según qué circunstancias, añadiendo que la vigente orden concluía el día 31 de enero. La misma estupidez esta de Payne y Palacios, por no decir mentira, también la defendía Jesús Alas Larrazábal, ¿no? Carlos Bossi, que era el cónsul en Barcelona antes de la guerra, en un telegrama enviado a Roma el 27 de abril del 37, no dejaba ninguna duda de quién era el responsable del bombardeo. Él lo dice: el general Franco ha ordenado, por ende, un desmentido inmediato, denunciando el feroz sistema de los rojos que antes de retirarse incendia y arrasan todos los centros urbanos. Es decir, Bossi ya está diciendo: oye,
que la nota oficial que nos han pasado es que tenemos que decir esto, ¿no? Para que le eximan a él de cualquier tipo de problema. Un telegrama enviado por la embajada alemana en Madrid al Ministerio de Asuntos Exteriores con motivo de un simposio celebrado en el año 77 en Guernica, se puede leer: al general Franco, con independencia de los detalles de realización del ataque, le corresponde en último término la responsabilidad total. Es decir, el gobierno alemán, los archivos de la guerra civil que hay en Alemania, sobre todo la Legión Cóndor, son importantísimos. Aparte de pedir disculpas a Guernica, eso les cabrá aquí tanto, ¿sabes? Porque pidamos perdón a México, se ponen todos, se suben por las paredes, ¿no? Pues Alemania no tuvo pruebas en pedir perdón a Guernica por lo que hayan hecho, no ellos, evidentemente, sus ancestros, ¿no? Pero es que además, en el protocolo de actuación de la Legión Cóndor se especifica muy claramente que el general Hugo Sperle solamente respondería ante Franco. Es decir, incluso ni ningún mando intermedio, incluyendo a Kindelán, tenía que Sperle darle explicaciones de lo que hacía o de lo que no hacía. Es decir, digamos, tenía una comunicación directa con Franco. Un bombardeo de esta envergadura, ya me parece que queda fuera de toda duda que Franco no solo lo sabía, sino que es que fue el que dio la orden y el que consintió que hiciera eso, ¿no? Como os he dicho antes, Goering en el juicio en Nuremberg alegó, además hablando de Guernica, que se había hecho en Guernica un ensayo, que fue este ensayo que os he dicho antes en la alfombra, por oleadas, que luego se repitió durante la Segunda Guerra Mundial, pero la primera vez que se hizo fue aquí en Guernica, ¿no? Entonces vieron que los resultados, destruyen más del 85% de la población, los resultados a nivel de militar, pues han sido buenos, has arrasado, ¿no? Von Richthofen en sus memorias indica que él los detalles del bombardeo los había acordado con Juan Vigor, ¿no? En un telegrama que remitió a Kindelán, ahí lo veis en el otro lado, el 9 de agosto del 38 se lee: la situación en tierra en el frente de Vizcaya el 16 de abril del 37, que llegó a ordenar al mando del ejército del norte el bombardeo aéreo del puente pegado a Guernica por el este, era la siguiente: 3 brigadas atacaron exitosamente en dicha zona, en dicho día, partiendo de la zona Barniaga, Monte Otti, Durango, en dirección oeste y noroeste. En tanto, las posiciones rojas de la costa, al sureste de Ondarrón, continuaron en sus manos. El adversario de Torre Prat hacia una posición al este de la línea Guernica-Moravieta. Es decir, aquí también queda claro que el bombardeo, si ya no había quedado suficientemente explicitado, el bombardeo se realiza por orden de los jefes militares franquistas, ¿no? En este caso, el bombardeo de Guernica, un personaje siniestro, Anthony Eden, tiene al ministro de Asuntos Exteriores británico, al contrario que vimos que hizo Churchill y que hizo Chamberlain, se negó a denunciar, no ya solo a denunciar, sino a informar del bombardeo de Guernica en el Parlamento inglés, a pesar de que los diputados parlamentarios laboristas le pidieron que informara, que diera detalle de lo que se había hecho en Guernica, ¿no? Es más, Eden ocultó al Parlamento británico un informe que le envió el cónsul británico en Bilbao, Ralph Stevenson, en el que no dejaba dudas sobre cómo se había producido el arrasamiento de Guernica y quién había ordenado hacerlo, ¿no? No menos vergonzosa fue la actuación del ministro de Exterior francés, era Yvonne de Bols. Yvonne de Bols ordenó a la agencia BAS, era una agencia de noticias, una de las principales que había en Francia, a que no publicara nada que comprometiera el pacto de no intervención. Claro, si tú publicas, mirad, lo que han hecho en Guernica han sido aviones alemanes, con pilotos alemanes. Entonces, oye, no publiques eso, pues como estamos con esto, a ver si no vas a estropear el tinglao, ¿no? En Estados Unidos hubo una reacción distinta, ¿no? El New York Times, el 28 de abril del 37, condenó sin paliativo la destrucción. El senador William Borat, demócrata, el 6 de mayo, hizo unas duras declaraciones en el Congreso, ¿no? Dice: aquí el fascismo presenta al mundo su obra maestra. Ha acabado en la pared de la dirección un cuadro que nunca se descolgará ni se desvanecerá del recuerdo de los hombres.
mientras hombres y mujeres estén interesados en buscar en las páginas de la historia hechos destacados de crueldad y ejemplos de destrucción innecesaria de vidas humanas, persistirán durante más tiempo con el mayor horror en la salvaje crónica de la guerra fascista en España, ¿no? En términos parecidos se pronunciaron los que os he dicho antes, periodistas corresponsales aquí como George Stern, que era del Time, Noel Moss, del Daily Express, Christopher Holm, que era de Reuters, el belga Mathieu Coma, que era de Soir, etcétera, ¿no? Como ya pasó un poco por recapitulación, ¿no? Las mentiras, recordemos las mentiras más repetidas y creo que hemos desmontado, o vamos a acabar de desmontar, fueron una, minimizar perdón, el número de víctimas. Empezaban a hablar de 12, ¿no? 2. Señalar a Guernica como un importante objetivo militar, que hemos visto que es mentira. 3, que no era día de mercado. Es que lo que comentaba, es que era día de mercado, además. Y a la hora que se hizo, estaba el mercado hasta arriba, porque era un mercado comarcal, a donde iba mucha gente. De hecho, aquel día prácticamente casi tenía duplicada la población guernica. Porque mucha gente pues, de los caseríos cercanos iban allí pues, a vender el ganado, vender las frutas, etcétera, ¿no? Es decir, un día que Guernica estaba muy concurrido de personas, ¿no? La Legión Cóndor actuó de forma autónoma, que es mentira, ¿no? Fueron los republicanos los que incendiaron la villa, también es mentira, y no hubo ametrallamientos de la población civil, que yo creo que también he mostrado que también es mentira. Es decir, todo lo que se escribió, y es que lo que desgraciadamente, que todavía, a las alturas que estamos ya del siglo XXI, estos parlanchines, esta gente, ¿no? Juntaletras, intenten seguir manteniendo algo que ya, por activa y por pasiva, se ha demostrado que es mentira lo que ellos dicen, ¿no? Y se han dado pruebas contundentes de todo lo contrario, que hubo un gran número de víctimas, que no era un objetivo militar para nada, que era día de mercado, que la Legión Cóndor no actuó de forma unilateral, sino que bajo las órdenes de las autoridades militares franquistas, que evidentemente no fueron los gudaris ayudados por mineros auxiliares los que incendiaron, destrozaron Guernica, y que sí que hubo ametrallamientos en la población civil, porque es que hay testigos de ello. Y aparte porque era normal lo que hacían, es decir, como ya hemos visto antes, lo solían hacer, ¿no? Como os he comentado antes, lo de Vicente Talón, ¿no? Que con el libro que publicó en el 70 de arte de Guernica, ¿no? La obra de Vicente Talón, que evidentemente era un protegido de Ricardo de la Sierva, es decir, fuera de toda duda de que fuera un rojazo, nada entre dos aguas. Un poco ahora, como está otra vez de moda, ha vuelto la equidistancia, ¿no? Yo comparo mucho este libro con Hugh Thomas, este gran historiador que hizo aquella obra, que para aquel entonces era, ahora a los primeros jadalismos, madre mía, nos están contando otra guerra civil, no es la que nos han contado hasta ahora, ¿no? Pero vamos, a Hugh Thomas le gustaba mucho nadar entre dos aguas. Tampoco era un rojazo, ni muchísimo menos, ¿eh? Además, todo lo que era comunismo le ponía los pelos un poquito de punta, ¿no? Pero bueno, este hombre, Talón, en el libro, dice que fue, y aquí ya no dice que fueron los gudaris, dice, bueno, que fue a medias. Entre alguna casa incendiaron los gudaris y los efectos del bombardeo, ¿no? Pero vamos, ya reconocen que hubo un bombardeo, ¿no? Desmontó otra versión que había, que los bomberos bilbaínos habían dejado, o sea, llegaron allí, pero dice, vamos a dejarlo que se destruya para así podemos tener más fuerza a la hora de criticar, atacar a esta gente que lo ha hecho, ¿no? Y claro, Vicente Talón dice que no es que no quisieran hacerlo, pero es que se habían quedado destrozadas todas las conducciones de agua, por lo cual los bomberos, cuando llegaron allí, no tenían de dónde sacar agua para apagar los incendios. Pues tuvieron que contemplar, impotentes, como la ciudad ardía en una inmensa hoguera hasta quedar totalmente destruida, ¿no? En donde Talón ahí vuelve al redil, digamos, es también defender que Franco el hombre que no sabía nada, ¿no? Y que le hace un ataque al periodista, a George Stern, que no viene a cuento, ¿no? Pero bueno, ya hay que, porque además se le pidió que pusiera el libro
no, oiga, no, que esto han sido los budaris y los mineros, y se negó, lo cual hasta cierto punto le honra, ¿no? Dijo, no, mira, ya con esta ya no trago, ¿no? Porque es que yo comprobaba que no es cierto, ¿no? Lo cual en aquella época, estamos hablando del año 70, era complicadillo, ¿no? Te buscabas algún problema. Bueno, problema le había ocurrido unos años antes a un sacerdote, a Víctor Manuel Arbeloa, que en el año 66 escribía en Signo era la revista de la Juventud de Acción Católica, escribía: no soy partidario de quienes durante la guerra civil asesinaron a los obispos, los sacerdotes y los lectores de Signo. No soy partidario de ningún asesino, ni de los que asesinaron en Badajoz, ni de los que bombardearon Guernica, ni de los que mataron al borde de las carreteras de Navarra. Bueno, este artículo le costó a Arbeloa, aparte de ser despedido, ser detenido y encarcelado. Pocos años después, en el año 76, hay un libro que posiblemente y desgraciadamente sea, sino que es más vendido, ahí debe estar, sobre Guernica, que es El día que murió Guernica, que además que en la edición española directamente suprimieron párrafos enteros y se cambiaron otros, ¿no? Es un libro nada recomendable. Es decir, si queréis saber algo sobre Guernica, hay unas obras magníficas que saben, porque es que no hay una mala fe, porque no son tampoco evidentemente unos historiadores franquistas, pero hay una falta de preparación historiográfica tremenda, ¿no? Dan muchos datos equivocados, o hacen otras afirmaciones que no tienen ningún tipo de respaldo documental. Es decir, es un libro bastante poco recomendable, ¿no? Estos autores mantenían que el bombardeo lo habían decidido von Richthofen y Bigot, que vemos que sí es cierto, tuvo esa conversación lugar, porque el propio von Richthofen lo reconoce, y que ellos son los que habían decidido el asalto. Claro, ellos toman este documento de von Richthofen y que tuvo la conversación, pero lo que von Richthofen dice es que, digamos, lo que ahí hicieron fueron los detalles, es decir, pero no la orden, no la decisión de efectuar el ataque. Bueno, ya los pequeños detalles logísticos, etcétera, para hacerlo, ¿no? Como vamos a dejar de hablar de Stalin y de Palacios, y vamos a pasar, para ir terminando, con algunos testimonios, ¿no? Algunos testimonios que quizás nos llegue a poder, a que nos podamos hacer una idea de cómo fue aquello, ¿no? Es un sacerdote, el sacerdote Alberto Onaindia. Alberto Onaindia fue muy crítico con el franquismo. Narró la tragedia de la que además fue testigo presencial. Su declaración que hizo sobre lo ocurrido en Guernica se publicó en un diario católico, Brastel Lubri, y cuenta, dice: llegué a Guernica el 26 de abril a las 4:40 de la tarde. Apenas hube bajado del coche comenzó el bombardeo. La gente estaba aterrorizada. Los campesinos subieron y abandonaron sus animales en el mercado. Un cura, sacerdote, testigo, dice: había mercado. El bombardeo duró hasta las 7:45. Durante este tiempo no pasaban 5 minutos sin que el espacio se viera ennegrecido por aviones alemanes. Táctica que he hecho yo de alfombra, ¿no? Una oleada tras otra, etcétera, ¿no? El método de ataque fue siempre el mismo. Primeramente hacían fuego de ametralladoras, después lanzaban las bombas explosivas y finalmente las incendiarias. Los aviones volaban muy bajo, arrasando los caminos y bosques con fuego de ametralladoras, y las cunetas de las carreteras se amontonaban juntos, tirados al suelo hombres, mujeres y niños. Se oían gritos por todas partes y la gente, llena de terror, se arrodillaban levantando sus manos al cielo como si implorasen a la divina providencia. Es decir, esto te lo está diciendo un hombre que es sacerdote y que es testigo, y que desmonta una de las mentiras de los historiadores o de los publicistas franquistas, ¿no? Otro testimonio de Luis Iriondo dice: a los 3 minutos ya no... Él logró meterse dentro de un refugio, pero dice: a los 3 minutos ya no podíamos respirar. Éramos tantos de aquello tan pequeños, sin ventilación ni luz. Morir enterrado vivo me aterraba. Hubo otro, aquí ocurrió en varias ciudades, ¿no? Que por mala suerte, desgraciadamente, había bombas que estallaban a las entradas de los refugios.
Con lo que, bueno, aparte de los efectos inmediatos de estos que hacían la ola expansiva hacia adentro, en muchos casos quedaba sepultado la gente que estaba en el refugio. Porque, claro, todo, digamos, el entramado y toda la entrada, como he visto antes un poco con el metro de la Puerta del Sol de Madrid, quedaba sepultado, ¿no? Hasta los que pillaran adentro, lógicamente muertos, ¿no? Miren de Gomeza, otra mujer, dice: el único remedio para aliviar la sed y la sequedad de la garganta era chupar la gran humedad de las paredes. Los bomberos no pudieron actuar porque una bomba cayó precisamente en las llaves de conducción del agua y quedó anulada para todo el pueblo. Lo que hemos dicho antes, no es que dejaran incendiárselo. Bueno, imaginaros, bueno, la escasez de agua que había, que tenían que chupar las paredes como para utilizar agua para un incendio, ¿no? Hay muchos testimonios, tanto de españoles como extranjeros, incluso franquistas, como el general carlista Jaime de Burgo. Jaime de Burgo fue el primer militar de los sublevados que entró en Guernica, ¿no? Entró el 19 de abril y cuando vio aquello, cuando vio lo que había ocurrido, dijo: ¿era necesario hacer esto? Un teniente coronel del Estado Mayor, del general Mora, le contestó además así en plan: esto es lo que hay que hacer con toda Vizcaya y Cataluña. Refiriéndose a los alemanes, del Burgo comentó: nos han hecho un flaco servicio, pero a fin de cuentas es un servicio que se había solicitado. Es decir, el general carlista, el jefe de las tropas del Frente Norte, reconoce que se ha dado la orden, que lo que se había pedido, como hemos visto anteriormente, por los jefes militares españoles, es que se bombardeara Guernica, ¿no? Y hasta él mismo, que Jaime de Burgo no era precisamente una hermana de la caridad, ve y dice: ¿qué sentido tiene esto, ¿no? O sea, no le veía ningún sentido a lo que se había hecho, ¿no? Alberto Neildía, este hombre que lo había denunciado cuando fue a Francia, remitió una carta al cardenal Gomá, este amigo nuestro, republicano de pro, ¿no? Dándole un informe muy exhaustivo de lo que había ocurrido en Guernica. La respuesta de Gomá es, lo calificáis vosotros cuando la leáis, ¿no? Dice: lamento como el que más lo que ocurre en Vizcaya. Hace meses sufro por ello, Dios es testigo. Especialmente lamento la destrucción de sus villas, donde tuvieron su asiento en otros tiempos la fe y el patriotismo más puros. Pero no se necesitaba ser profeta para predecir lo que ocurre. Los pueblos pagan sus actos con el mal y su protervia en mantenerlos. Me permito responder a su angustiada carta con un simple consejo: que se rinda a Bilbao, que hoy no tiene más solución. Puede hacerlo con honor como pudo hacerlo hace 2 meses. Cualquiera que sea el bando autor de la destrucción de Guernica es un terrible aviso para la ciudad. ¿Se puede ser más cínico y se puede ser más inhumano? Pues este era el chef de la jerarquía eclesiástica durante la Guerra Civil. Creo que dentro de las 2 clases nos toca la Iglesia, nos vamos a divertir mucho este día. Conclusiones. Ha quedado claro que Guernica no era un objetivo militar, se hizo única y simplemente para aterrorizar a la población y también para demostrar de alguna manera a los vascos que le podían destruir su símbolo de la patria vasca, su símbolo identitario, ¿no? Gracias no a estos historiadores profranquistas, sino a los que aún siguen, los neo, hemos leído todas las mentiras que se han podido escribir sobre Guernica. Si queréis un nombre de historiadores que han escrito sobre Guernica, que son muy fiables: Herbert de Sudwood, que fue el primero, que su obra Guernica es impresionante y por la que no pasa el tiempo; Ángel Viñas, Stephanie Schuller, una investigadora alemana; Teresa Núñez, Xavier Irujo, Ignacio Fontes, muy bueno, incluso el propio Paul Presto, ¿no? Que el máximo responsable, como ya también hemos dicho, no fue la Legión Cóndor alemana, no fueron los alemanes, no fueron los italianos, sino que fue un señor que se llamaba Francisco Franco y que simplemente utilizó a la Legión Cóndor como el verdugo de una sentencia de muerte que había decidido él. Y bueno, si queréis alguna pregunta, por cierto, la próxima clase es
A ver si lo sabéis vosotros. Entonces, ahora como hay fiesta y estas cosas, el día 16 de mayo.